en la mañana de C5N vamos a hablar de una ley que está generando muchísima polémica en la comunidad educativa, pero también en la sociedad entera, porque hay mucha gente que se manifiesta a favor y mucha en contra de brindar información de contenido sexual a los chicos en los colegios como parte de la currícula. Y se metió la Iglesia, para variar. Y la Iglesia rechazó cambios de la ley de educación sexual y el gobierno aclaró que no necesita ser modificada, y me vuelvo a preguntar por qué en un Estado laico de laicidad absoluta la Iglesia sigue opinando sobre cuestiones que para mí no le competen en lo más mínimo, pero bueno, es una opinión personal. La Iglesia se quejó por la pretendida imposición de la ideología de género. Estoy leyendo una nota que está publicada en Minuto 1, si ustedes quieren pueden mismos leer o ampliar su información ahí. Y en el debate parlamentario sobre posibles cambios en la ley de educación sexual integral vigente, desde el gobierno salieron a asegurar que la norma no necesita ser modificada. Esto fue a través de un comunicado que va en contra de la cosmovisión cristiana en este tema. El texto asegura también que sexo y género son realidades profundamente conectadas, pero no son exactamente lo mismo, y que la experiencia cristiana, dice la Iglesia, nos ayuda a cuidar y poder armonizar las diversas dimensiones de la persona. Bueno, también habló el ministro de Educación, diciendo que los contenidos deben ser brindados en todas las escuelas, respetando los principios e ideario de cada una de ellas. Y aquí estamos en la mesa con los integrantes de todas las mañanas, cada uno con su opinión, pero también vino Laura González Velasco, que es integrante del Frente de Educación Sexual Integral, buen día, y Néstor Mercado, de la organización Con mis hijos no te metas. ¿Qué es con mis hijos no te metas? ¿En qué consiste esa...? Perdón que empiece por el callo, pero me llama mucho la atención el nombre de... Es un movimiento social. ¿Un movimiento social que hace qué? ¿A qué se dedican? Que en este caso está defendiendo a los niños, está defendiendo a la familia. ¿De qué las defienden? Los padres tienen un proyecto, tienen una idea sobre, en principio, la familia es la primera escuela, tiene un magisterio, tiene un propósito que cumplir en la vida de los hijos, y creemos que el Estado se está infiltrando, que está cobrando demasiado territorio sobre la actividad de la familia. Creemos que precisamente la reformulación que se está haciendo en la ley de educación sexual deja fuera a la familia, con lo cual no estamos de acuerdo. O sea, lo que estamos defendiendo es la familia y el magisterio de la familia, es decir, la influencia de la familia. Aparte, sentimos que... Perdón, ¿cómo, Laura? No, yo fui... perdón, ¿qué tipo de familia? Descríbame o defíname qué tipo de familia es la que ustedes estarían... bueno, la familia convencional, ¿no es cierto? ¿Cuál es la familia convencional? Permítame, por favor, de entenderlo. ¿Cuál sería para usted la familia La familia natural. Otra vez, ¿qué significaría? Todas aquellas personas que tienen capacidad de producir vida, de producir, por lo tanto, familia. O sea, si yo mamá, papá, yo no puedo hombre, procrear, yo no puedo procrear con un igual. O sea, no puedo prolongar la especie con un igual. Yo necesito imperiosamente una mujer, y una mujer necesita imperiosamente de un hombre. Sí, por supuesto, puede adoptar. Por ejemplo, un papá y una puede mamá. Adoptar, pero ya estamos saliendo de la pauta natural. Estamos hablando de biología. Un hombre y una mujer son los que pueden procrear. Una adopción no es una expresión de la biología. Sí se puede, hay leyes que lo permiten. Entonces eso no lo podemos cuestionar. Sí, hay leyes que permiten eso y un montón de otras. Hacemos un paréntesis acá, Néstor, y presentamos a Laura. Laura, ¿cuál es la actividad que desarrollan ustedes y cuál es la postura que tienen respecto de la proporción de contenido sexual en las escuelas? Bueno, yo soy educadora, soy feminista y parte del Frente por la Educación Sexual Integral. Estamos trabajando desde hace bastante tiempo, desde distintas organizaciones, para que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, que ya tiene 12 años desde la sanción de la ley. Es muy importante esto que están generando ustedes en los medios de comunicación, porque hay mucha desinformación en realidad en relación con lo que es la educación sexual integral. La ESI se debe aplicar en todas las escuelas públicas, ya sean estatales o privadas, de los 4 niveles educativos, desde la educación inicial, pasando por el primario, el secundario, hasta la educación terciaria, y hay distintos contenidos por los cuales es fundamental y derecho de niñas, niños y adolescentes la ESI. Por ejemplo, prevenir
las situaciones de abuso y acoso. Intrafamiliar, por ejemplo. En la Argentina vos sabés que hay 1 de cada 5 niñas que es abusada sexualmente. Estos abusos son intrafamiliares y la escuela es el lugar absolutamente clave donde niñas, niños y adolescentes aprenden qué cosas no pueden hacer con su cuerpo, el respeto respecto de su cuerpo, de su subjetividad. Esta es una de las cuestiones. Otra tiene que ver con la prevención de la violencia hacia las mujeres, de la violencia de género. Otra cuestión es el respeto de la diversidad sexual, por ejemplo, el respeto de una ley que existe en la Argentina, que es la de matrimonio igualitario y que es la de identidad de género, que evidentemente acá el señor la desconoce, está planteando algo que es ilegal en la Argentina. Bueno, también, por supuesto, la promoción de igualdad de derechos, tratos y oportunidades entre varones y mujeres. Pero además la educación sexual integral no solo tiene que ser vista desde un lugar de peligrosidad, sino también desde el lugar de que el deseo se pueda expresar, de que seamos personas más felices, de que pensemos en una sociedad cada día un poco más igualitaria. Laura, ¿cuál crees vos que es la principal resistencia que ofrece el avance de esta ley que no se termina aplicando, no se termina respetando y que tanta polémica genera? ¿Por qué genera resistencia? Yo creo que cuando se debatió hace muy poquito el proyecto de aborto legal en la Argentina, hubo sectores a favor y en contra del aborto que estaban a favor de la educación sexual integral. Vos sabés que yo creo que la educación sexual integral va más allá de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Es muchísimo más amplia, aunque lamentablemente hay sectores que son los más fundamentalistas, los más cavernícolas. Te diría que no son ni siquiera todas las iglesias, ¿eh? Hay sectores que son los más retrógrados. Va a haber una marcha importante convocada por grupos evangelistas en donde se va a plantear su rechazo también a la educación sexual en los colegios. Veremos si no eso, es poca gente, digamos, mira, ¿no? veremos si eso no es importante. Ahora, yo creo que sin ninguna si duda... nos atenemos a lo que pasó cuando hicieron la marcha para oponerse a la ley de la aborto. Sí, hubo 2 millones de personas a favor de esa ley. Y del otro lado, gente que estaba en contra de la ley del aborto... que decía en verdad que no estaba de acuerdo con el aborto legal, muchísima de esa gente también está a favor de la educación sexual integral. Entonces, yo creo que es muchísima más la cantidad de personas que son no solamente educadoras y educadores, sino estudiantes, en los centros de estudiantes, padres y madres. La mayor parte de la comunidad educativa está a favor de la educación sexual ¿Puedo integral. decir algo? Sí, por supuesto. En septiembre, varias cositas de lo que dijo ella. En septiembre se creó en Córdoba el Frente Federal de Familia y Vida. Es un órgano político, obviamente yo estoy fuera de él. Pero nosotros, por ejemplo, los evangélicos, son más de 7 millones en Argentina. Y esos 7 millones en Argentina van a poner 30 diputados en la Cámara de Diputados. O sea, nosotros somos absolutamente democráticos y republicanos. Nosotros nos vamos a expresar en la Cámara de Diputados. Y con respecto al asunto de las leyes, existe la ley de identidad de género y yo respeto la ley. Pero no todas las leyes necesariamente son buenas. Mañana se puede legislar que no existe la ley de gravedad y me tiro al piso 10 y me mato. Yo no la desconozco. Yo te estoy hablando de biología y de naturaleza. Yo te estoy diciendo que si yo me caso con él, yo no puedo procrear. ¿Es una propuesta? ¿Es una propuesta? Sí, me dejó perplejo. Sí, pero estamos rompiendo las reglas de la naturaleza. Por supuesto, se puede experimentar. ¿Puedo hacer una consulta? Yo no voy a discutir con usted las cosas que usted no defiende porque es como perder el tiempo. Claro. Sí. Pero sí voy a discutir con usted las cosas que usted defiende. Si usted habla de la familia. Sí. En este caso se han producido 22 muertes de niñas menores de 12 años en este año. Sí. Y los 22 casos, creo que de los 22, 20 tienen que ver con un problema intrafamiliar. Es decir, tíos, padres, amigos, cercanos, cuestiones muy vinculadas al primer entramado. Esto es un problema. Entonces, cuando Alejandra le pregunta qué familia, yo me hago eco de esa pregunta. ¿Qué familia? Porque la familia hoy es un problema, en este caso, cuando chequeamos las estadísticas de la muerte de niñas menores de 12 años. Sí. Entonces, usted dijo muy bien, no podemos esconder el sol con la mano, tampoco lo podemos esconder en este caso. ¿Qué hacemos con este asunto? Bueno, la educación, la escuela,
porque estamos hablando de la familia, también la señora... Nelson toma mate? Sí. ¿Quiere? Néstor. Néstor, sí. digo Nelson, no sé. Néstor, la educación está en grave crisis en Argentina. Sí. O sea, lo que es la escuela... Pero yo estoy hablando de la familia. No, pero vamos ahora voy a la familia. Bueno. Porque ella es maestra, ¿no? Bueno, Es educadora. Soy maestra, bueno. soy profesora y licenciada en letras. Bueno, sí. es una crisis total que hay en la educación argentina. Los chicos no saben escribir, no saben construir una Tampoco frase. saben muchas veces cuidar su cuerpo. No, pero no estamos hablando de este tema. No saben escribir, no saben están resumir. siendo violadas por su propia Pero familia. Esa es la estoy pregunta hablando que de la estamos crisis haciendo. que vive la educación, con lo cual los que pertenecen al mundo de la educación y también la parte del Estado que dirige estas cosas Pero son usted no dijo que la familia era lo absolutamente... primordial, Ahora que voy era a la eso, primera son del Estado. Dejemos absolutamente incapaces. No sé cómo gente que fracasa en todo se mete en los asuntos que tienen que ver con la vida y con la familia. Número uno eso, porque si tuvieran un éxito en el mundo escolar, Argentina se ha derrumbado educacionalmente, y si tuvieran un éxito en eso, si pudiéramos saber que todos los chicos del país están aprendiendo matemáticas, geografía, historia, nosotros diríamos, bueno, toda esta gente está habilitada para incursionar en otros rubros. Pero la respuesta es, todo sale mal, y del Estado no tenemos cloaca, tenemos una inflación terrible, tenemos desocupación, Yo sigo su y razonamiento, incursionan en este tema. Amigo, Familia. Pero espere, yo sigo Sí. su razonamiento. Usted vincula el abuso sexual a la educación. No, Y entonces- ahora voy a la familia. No, pero recién Pero estaba arrancó hablando de por la el falta... Estado. No, lo que estoy diciendo, no estoy hablando de la falta de Pero valores estoy de la preguntando, escuela. pues no hablo de la falta de valores Pero de la entonces, escuela. como a usted no le gusta Pero lo que cómo estoy enseñan diciendo- matemática, habría que sacar la matemática de las escuelas nada que desde ver. su punto de vista. No, lo que estoy diciendo de la incapacidad que tiene para lo que es concreto, para enseñar matemáticas, geografía y todo esto, y yo no contrato a personas que no tienen capacidad para lograr el objetivo para el cual son ¿Cómo va a llamados. decir que hay personas que no tienen capacidad? No, persona en el no, la sistema educación, educativo? no estoy hablando de persona, estoy hablando de la educación. Argentina cayó más allá del puesto 50, en lo que tiene que ver con alfabetización. Justamente Pero, por entonces- eso hay que Pero nos mejorar estamos y yendo- incorporar la educación Nos sexual estamos yendo del integral. No, centro, que eso entiendo por qué no. el señor todavía no llegó a la familia. A ver, quiero que llegue a la Bueno, ya al veo concepto que no de estoy familia. en un debate con ella, sino que estoy en un debate también con ustedes. No, no, Que ustedes trato tienen de posición entenderlo. tomada. No, Por yo lo supuesto que que tengo percigo, posición tomada. claro que tiene Claro que posición tengo tomada. posición Entonces tomada. yo estoy invitado a un programa donde hay una suerte de bullying mediático porque todos tienen posición No, lo tomada. estamos escuchando, ¿eh? No, usted está Le bien, estamos usted me preguntó bien. pregunté. El Pero le caballero, estamos preguntando. pero usted desde el principio está tomando posición y yo estoy debatiendo con dos personas. No, O sea, estoy tratando de entender qué Y está yo queriendo creo que decir con el respecto al periodismo concepto de la el familia. periodismo Vamos- tiene que ver con la libertad de expresión. por supuesto. Y, Está acá. Vamos a- claro, pero estoy acá contra dos. ¿Por qué le tiene miedo al debate? No Desarrolle. estamos en Un contra de segundo. nadie, Néstor, estamos otro más. debatiendo. Estamos, está pluralizando, no estamos. Usted y yo estamos debatiendo. Sí. Siéntase libre para expresar todo lo que usted quiere expresar, Sí. porque el valor que tiene Claro. esta mesa es justamente que usted pueda expresar sus Ok. argumentos y Laura lo mismo. Claro. Disculpe las interrupciones, por ahí es No, está por bien ahí la es un interrupción. tema- no, es que quiero decirle algo, por ahí es un tema donde naturalmente cada uno tiene su postura tomada, porque cada uno integra Sí. una familia y cada uno tiene una ideología, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio, nosotros tres por lo menos, Sí. de respetar que ustedes cada uno expresen sus argumentos y me hago Sí. responsable de eso y le Perfecto. pido disculpas. No Está se bien. sienta en este sentido que Está bien. lo hemos invitado para agredirlo, ni mucho No, menos. le Lo agradezco queremos mucho, escuchar. le agradezco mucho. Y es interesante, lo- porque lo que tiene que aparecer son argumentos, no es Claro, agresión. aparte yo tengo una posición, no soy el dirigente total de un grupo, somos millones. Bien. Son millones, no somos 7, 10 millones de locos, ¿viste? Que una mañana nos levantamos. Es básico, ni siquiera lo nuestro es un tema complejo. Los papás están, por ejemplo, se quiere cambiar el concepto de comunidad educativa. Es decir, hasta ahora los papás son parte de la comunidad educativa. Esto equivale a los directivos, los maestros, los alumnos, exalumnos y padres. Si cambia el artículo de la ley sexual, los papás quedamos fuera. No podemos participar. Eso está bien de la ley de educación sexual. La veo perfecto, que los papás puedan participar del colegio, de la vida de los hijos y lo quieren sacar. En segundo lugar, quieren sacar en las escuelas confesionales el ideario ético que tiene escuelas confesionales, que pueden ser árabes, que pueden ser judías, católicas, la que fuera. El señor se refiere a la reforma que están tratando de hacer de de la ley. Que entonces, no está establecida. yo papá, agarro a mi hijo, él es mi hijo, y yo lo quiero mandar a una escuela Pero que... discúlpeme, primero me propone matrimonio, ahora Ahora soy somos- su hijo. está bien. Me está complicando la vida. Pero con la ideología de género se puede, no se preocupe, que todo se puede. Yo estoy a favor, ¿eh? Bueno, por eso le digo, si hay
especie, uno puede ser un loro, puede ser una gallina, todo se puede. Ahora le digo esto, en el ideario de las escuelas confesionales, un papá, por ejemplo yo, que soy cristiano, yo pretendo que mi hijo vaya a una escuela que sea cristiana, o si no que sea neutra, que no lo ideologicen, que no lo adoctrinen. Entonces, porque yo me eduqué en escuela, yo vengo del ateísmo, yo me eduqué en escuelas en las cuales nunca me enseñaron ideología ni doctrina de esto, ¿no es cierto? Ahora, y no defiendo las escuelas confesionales, yo estoy defendiendo a los padres, porque los padres mandan al chico a la escuela con un proyecto de la familia. Bien. Ahora, perdone esto. Sí. Hay papás ateos que querrán que los hijos vayan a una escuela atea, ¿no es cierto? Sí. O musulmanes. Yo lo que creo que es un ataque a la familia. Y para responder al señor, lo que me preguntó la familia, creo que Argentina está viviendo una grave crisis de valores, una gran disolución, porque se está desarmando todo. Y el desarme, y la palabra técnica es de construcción o ingeniería social, para mí está siendo monitoreado por intereses poderosos que son superiores a la misma Argentina. Que el gobierno argentino se puso de rodillas hace poco con el G20, con el Fondo Monetario Internacional y con otros grupos, que tienen como programa someter a la Argentina y producir un control de natalidad en todo el tercer mundo. Laura, o sea, quiere que el tercer mundo no exista. Laura, te escuchamos. Bueno, sí, es importante porque si no, en el uso de la palabra también hay una desventaja, ¿no? El señor que estaba tan preocupado. Me parece que es importante poder debatir los argumentos, no tenerle miedo a las discusiones. En verdad, en la Argentina tenemos una ley de educación sexual integral hace 12 años. Esto ha sido parte de un consenso social por el cual tenemos esta ley. Entonces, el debate respecto de la educación sexual integral que se puede dar en torno a si se está aplicando o no aplicando, si se realiza algún tipo de reforma. Yo estuve con nuestra compañera, la diputada Victoria Donda, en la Cámara de Diputados cuando se empezó a debatir en comisiones esta reforma. En verdad, la reforma lo que plantea no es absolutamente, o sea, por eso digo que hay mucha desinformación y cosas que se dicen de manera muy liviana y que no son verdad. Por ejemplo, que la familia no es parte de la comunidad educativa, eso realmente es mentira. Lo que plantea la reforma es que en el artículo 5 y en el artículo 7 se incorporen algunos elementos que obliguen a todas las provincias del país a aplicar una ley nacional y a poner presupuestos para la aplicación, y a todas las escuelas públicas, ya sea privadas o estatales, a aplicarla en el conjunto de sus contenidos. Es decir, para que ninguna escuela, no es que la escuela no pueda tener su ideario, la escuela podrá tener su ideario. Esto también es mentira, no es que la ley plantea que no tenga su ideario la escuela. Lo que sí plantea, es más, la escuela pública estatal también tiene un proyecto institucional. Lo que se plantea es que todas las escuelas apliquen el conjunto de los contenidos de la educación sexual integral. Por ejemplo, el respeto a la diversidad de género. Esto se tiene que aplicar en todas las escuelas, no en algunas sí u otras no. Es decir, lo que no podrían hacer la escuela es recortar algunos contenidos de los que plantea la ley. Esto, digamos, es lo que se está debatiendo. Es más, lo que se está haciendo es reafirmar una resolución del Consejo Federal de Educación que integran todos los ministros del país y el ministro de Educación Nacional, que ya en mayo de este año planteó esto, la obligación de todas las provincias de aplicar una ley nacional. Porque la verdad es que es muy grave que a 12 años de tener esta ley todavía no sean tantos, tenemos un equipo en el Ministerio de Educación Nacional que es muy bueno, hay materiales que son muy buenos, se han realizado capacitaciones muy buenas a docentes, pero todavía en términos de presupuesto y de escala no se llegó al conjunto de los maestros, maestras y profesores. Entonces, Laura, ¿cualquier maestro puede brindar estos contenidos de educación sexual en cualquiera de sus materias? Así es, porque los contenidos son transversales, es decir, que en todas las materias se puede aplicar esta mirada de la educación sexual integral
para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Mira, hace muy poquito, hace unos días, hubo un ejemplo en la provincia de Río Negro. Se trató la educación sexual integral para la prevención de situaciones de abuso. Provincia que sí la aplica, ¿no? Provincia que la aplica, y vos sabés que, es más, apareció allí una situación de un maestro que abusaba de una alumna y que después aparecieron otros casos. Para poder drenar lo que le estaba pasando. Absolutamente. Vos sabés que la cuestión de los abusos intrafamiliares, la cuestión de las formas de acoso, la cuestión de la violencia familiar, o sea, todo esto aparece, la cuestión, por ejemplo, de bulimia y anorexia, ¿no es cierto?, en relación con la presión sobre la belleza y el estereotipo de los cuerpos. Bueno, cuando hablábamos el otro día del caso Sheila, lamentablemente ahora se sumó otro caso tan reciente, pero justamente cuando se hablaba de cómo se podía evitar, yo traje humildemente a la mesa, dije, aplicando el ESI, aplicando la ley de educación sexual, porque el chico aprende hasta qué lugar el adulto puede meterse con tu cuerpo, qué tipo de información tiene él, ella o ella para saber cómo el lenguaje inclusivo. Mira, te pongo otro ejemplo. Hace unos días, en una escuela... Perdón, estoy terminando de hablar. Disculpe, señor. Señorita, ¿de qué partido? Porque de nuevo está usted predicando... habló un rato, disculpe. No, pero son dos contra mí. No termino de hablar, no termino de hablar. ¿Me puede permitir? No, está bien, bueno, pero usted, yo vine a debatir con usted, no con ella. Bueno, pero ella también es periodista. No, pero está dando... Un periodista se tiene que poner en una situación neutral. No hay... Neutral. Yo le voy a contar algo. Usted no es neutral. Y las escuelas... Claro que no soy neutral. No hay que tener miedo. Yo no soy neutral. Y el Estado no tengo miedo. son neutrales. Yo no tengo ningún miedo. Siempre hay una Lo único que visión digo es que si me de la convidan realidad. a un debate con una señora, los periodistas se mantengan Retomo la neutrales y palabra. hagan preguntas objetivas. Bueno, pero ahora me no está sacando la palabra a predicar usted. la ideología, Disculpe, porque usted habló un evidentemente rato. ella tiene tomada la posición. Y sí, y eso no tiene Pero nada de siempre malo. lo tiene que reservar. Mira, hay un periodista, yo voy a poner un ejemplo, porque usted está muy preocupado por la cuestión de la neutralidad del periodismo. Hay un periodista que está apareciendo mucho en las redes sociales, un tal Obarrio. Sí, Mariano Obarrio de La Nación. Este periodista está diciendo en las redes sociales cosas que son tremendas y que son realmente desinformación. Digo, porque él puede tener una postura, pero lo que no puede hacer desde la ética del periodismo es desinformar. Por ejemplo, lo que dice es que como hay cada vez más acoso en las calles, y las encuestas, y en una encuesta que hemos hecho desde las organizaciones feministas lo confirman, todas las mujeres hemos sufrido alguna forma de acoso callejero, el 100% lo hemos sufrido. Él lo que dice es que por eso hay que oponerse a la educación sexual integral. Este señor desconoce que la prevención del acoso... Pero no lo entiendo. Es absurdo. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que aparentemente la educación sexual estimularía... Las denuncias. No, estimularía al acosador. Es una locura, porque justamente la educación sexual integral previene el acoso. Claro. ¿Por qué? Porque nos enseña a respetar a varones y mujeres, nos enseña a respetar que un varón no puede avanzar sobre una mujer. Lo que pasa es que para Obarrio la educación sexual se da solamente a las mujeres, no a los hombres. Entonces no entiende que los hombres también merecen y deben ser educados en esta cuestión. Pero este señor difundió el video de una mamá que vos sabés que... Porque lo pasamos acá en el mucha programa. desinformación, porque hay veces que hay mamás o papás que tienen miedo porque no saben de qué se trata, porque escuchan estas cosas que les generan inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, hubo una mamá de una escuela agraria de la provincia de Buenos Aires, que salió después públicamente, reunida con profesores, con la directora de la escuela y demás, a decir, yo me equivoqué, porque cuando tenía dudas, en vez de acercarme a la escuela, lo que hice fue mirar una página internet que decía, con mis hijos no te metas, y este señor Obarrio empezó a difundir el video como que yo estaba en contra de la ESI. Y después dice, yo me di cuenta, me acerqué a hablar con los profesores y me di cuenta de que lo que estaba sucediendo en la escuela era otra cosa. Le estaban dando más herramientas a los pibes, a las pibas, para que se defiendan, para que tengan elementos para tener una sexualidad más feliz, en definitiva. Néstor, le quiero hacer una consulta. Sí. Usted estaba, me imagino, en contra de lo que era la ley de aborto. Sí. Y usted está, cuando se discutió la ley de aborto, está a favor de la educación sexual en las escuelas, se me ocurre también. Sí. ¿Y qué es concretamente lo que cuestiona ahora de la aplicación de la ley? Porque
Supongamos que la ley queda como estaba en el 2004, 12 años, más allá de que yo creo que debería ser modificada, pero bueno, lo que yo opino es irrelevante. Me interesa lo que opina usted. ¿Por qué se opone a que la ley sea aplicada hoy tal como está? Bueno, si es como la docente dice acá, ella acaba de decir que no cambia en referencia a los padres. Soy ¿no es docente cierto? y madre también. Sí, bueno, y madre. Sí. Y militante de Libre del Sur. Perfecto. No, de Libres del Sur no. ¿De qué partido? Soy militante con la diputada Victoria Donda. Ah, Victoria Donda, perfecto. Sí. Ella acaba de decir que las escuelas pueden aplicar su ideario ético, ¿no es cierto? Acaba de decir hace un rato que... Su perspectiva. Su perspectiva ética o su ideario, que no hay ninguna objeción a eso en la reforma a la ESI, ¿no es cierto? Eso dijo. No, en la ley del 2004 dijo. No, cuando yo me opuse me dijo que era mentira, que están inventando cosas porque los padres no quedan afuera y porque las iglesias confesionales no están impedidas de realizar sus creencias. Dijo eso recién. Dije que la reforma que se está planteando en diputados... No cuestiona eso. No excluye a las familias de la comunidad educativa, la creencia eso es mentira, ni tampoco cuestiona el ideario de las escuelas. Entonces, lo que cuestiona es que ese ideario de las escuelas recorte los contenidos de la ley nacional, claro, que es distinto. Pero es inevitable, si yo tengo una convicción ética, si yo tengo un ideario y yo considero que no puede hacer algo ilegal porque sea un ideario de la escuela, no puede plantear que no se respete la diversidad sexual. Para poder entender, por ejemplo, dentro de los aspectos que pretende incorporar la ley de educación sexual o la reforma a la ley de educación sexual, ¿cuáles son aquellos aspectos a donde una escuela con formación religiosa entraría en conflicto? No, cualquier escuela, no solo religiosa, pienso que pensé que se refería a las religiosas. No, pienso que los papás, porque ella dijo algo antes que yo dije, bueno, se cambió todo, nos vamos todos, nos hacemos la marcha mañana y se acabó el partido, porque los papás pueden, las escuelas confesionales pueden seguir adelante, sí, y entonces está todo perfecto. Le aviso a los muchachos que no hagamos la marcha. Pero recupero la pregunta. Sí, yo me refiero a lo que dijo ella. Como padres, sea escuela confesional o no, lo que no nos gusta, y repito, es quedar afuera. O sea, nosotros están equivocados. Queremos que los padres tengan que... No, pero usted está diciendo que aunque... Pero avancemos con perdón, Laura, avancemos con una respuesta porque me quedan cosas sin terminar de entender. ¿Con cuáles aspectos de esta introducción, de esta reforma que se pretende dar, usted siente que determinados intereses religiosos o idearios religiosos entran en conflicto? ¿Cuáles serían esos puntos que a usted le parecen inadecuados? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño está en la temprana edad en un momento de fragilidad, ¿no es cierto?, de extrema debilidad y que debe ser muy protegido. Nosotros consideramos que a los chicos de jardín de infantes, de primaria, que se les enseñe de la forma que ellos quieren enseñar la sexualidad, a los padres no nos gusta, los padres no lo queremos. Por ejemplo, el hecho de que les enseñen que realidades que no existen, por ejemplo, el concepto de género y no biológico o científico. Por ejemplo, yo en la Cámara de Diputados vi no sé cuántos científicos, médicos exponer. Por el otro lado vi a algunos periodistas exponer, a algunos artistas. Para mí vale mucho lo que los científicos dicen. De pronto, por ejemplo, si que se le digan hablase, al chico que hablase de transexualidad... Que la sexualidad es una construcción social o cultural. Para mí, una persona nace varón o mujer. Que después la persona decida ser mujer o de ser varón, eso es una conducta personal con la cual yo no me meto. Pero le hago una pregunta. ¿Usted piensa que, por ejemplo, tomando un caso concreto de un nene que se reconozca preso en un cuerpo en el cual no se identifica, que es una de las conflictivas más dramáticas que puede atravesar un sujeto, ¿no? Porque uno nació en un cuerpo en el cual no se identifica. Había una película así. Y hay, más allá de películas, hay situaciones de la vida real, casos muy concretos de pibes y pibas que atraviesan esta problemática. ¿No le parece que uno de los espacios para poder tramitar esas contradicciones que se van viviendo, que tanta angustia generan, es la escuela, y es la escuela a través de estos contenidos? La escuela, para mí,
ya lo repito, yo no niego que pueda haber problemas en la vida de las personas. En la vida de la persona puede haber cualquier cantidad de problemas y lo respeto. Respeto a la gente homosexual porque, para mi entender, lamentablemente hay poderes ultranacionales que están utilizando algunas banderas que la han tomado para desarmar y destruir a los países, ¿entiendes? ¿Pero qué tiene que ver eso con la homosexualidad? No, con los homosexuales nada, los homosexuales no tienen nada que ver, yo los respeto y chao. ¿Y chao, o sea, no hay qué? ningún problema con ellos. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con...? Lo que estoy diciendo es que a los niños no se le puede enseñar en esa temprana edad cosas que ¿No mamá se le y puede papá no enseñar a están de acuerdo. respetar la diversidad? No, respetar es otra cosa. Eso es lo que dice la ley, respetar la diversidad sexual. Lo que no se puede decir es cosas que no son científicas y biológicas. Pero usted entonces avala al médico que dijo que el SIDA atraviesa la porcelana. Yo no sé, no soy científico como No, para... era un doctor, que el médico era el que vino. Albino dijo que no hacía falta que el preservativo no protegía. Albino, que yo no lo conozco y no tengo por qué ponerme en ese lugar, dice muchas cosas interesantes, pero la doctora China Brandolino también dice muchas cosas interesantes y un montón de científicos. Por el otro lado, he escuchado a uno pero o dos toda la científicos. comunidad científica es la que plantea que es fundamental utilizar los preservativos, no solamente para prevenir embarazos no deseados, que en la Argentina cada 5 minutos una menor de 19 años es madre, sino que también para prevenir enfermedades de transmisión sexual como la HIV y como también la sífilis. La Organización Mundial de la Salud ha alertado a la Argentina para la aplicación de la educación sexual integral porque ha aumentado el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y también la UNICEF Argentina ha hecho un llamamiento a la aplicación de la ESI, no solamente por la cantidad de menores de 19 años, sino por la cantidad de menores de 15 años. Cada 3 horas una menor de 15 años es madre en la Argentina y en la enorme cantidad de esos casos es por situaciones de abuso intrafamiliar. Entonces es fundamental que se pueda trabajar las escuelas, las familias, la comunidad educativa toda por la educación sexual integral, porque es una herramienta para los derechos de niñas, niños y adolescentes, que también es una ley en la Argentina. Decir con tus hijos, con mis hijos no te metas, es una barbaridad, porque el Estado tiene que garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Acaban de perder, no son propiedad de las familias, las familias junto con la escuela. Porque hubo 1 millón de personas en el obelisco el 4 de agosto y el 5 de agosto en todas las provincias del país la gente abarrotó las calles. Señora, a favor y en contra del aborto, la mayoría están a favor de la educación sexual integral. No lleven a la gente por las narices diciendo mentiras a esas marchas de con mis hijos no te metas. Una persona como yo puede llevar los papás a 1 y las mamás millón, quieren 2 que los millones, chicos 3 millones estén de personas a la protegidos calle. con la educación Imposible. sexual integral. Imposible. Que no queden embarazadas y tengan que dejar la Yo lo que no escuela. entiendo es como gente que en las urnas saca una menor cantidad de votos, puede tener tanta influencia en este aspecto, puede tener una voz que tenga tanto impacto en mientras que la gran población... ¿Qué votos tiene usted, señor? Porque yo no soy político. La ley de educación sexual integral se votó en la Argentina hace 12 años. Pero yo lo que estoy diciendo... Es mayoritaria la aceptación de la ley. Usted está representando una postura acá. Yo no soy político, usted sí, usted está con Donda. Yo soy madre. Bueno, pero es política. Soy educadora. Yo le digo esto. Milito en política, en la organización. Sí, el Interbloque Red por Argentina. Bueno, yo lo que le digo es esto. Usted milita en política. Usted también, señor, milita en política. Está organizando una marcha para mañana contra la ley de educación sexual integral. No estamos en ningún partido político. Pero no confunde Pero ideología con política. Una cosa es ideología, otra cosa es política. Acaba de decir que va a llevar diputados. Recién no acaba de decir que va a llevar diputados al Congreso. Claro, pero no yo. Yo no estoy fuera. Mire, les repito. ¿Con los recursos de Estados Unidos, como Bolsonaro? Ustedes van a trabajar. Esa es la idea de ustedes. Ustedes están trabajando para el FMI, para el G20, para el Banco Mundial, Señor, para la Fundación Rockefeller. Pero, Néstor, Laura, hablemos de la ley de educación sexual. Y me extraña que ustedes que defienden las banderas del pueblo. Los sectores fundamentalistas, lamentablemente, en América Latina están... Porque digo, esto de con mis hijos no te metas, no es solamente de Argentina, ¿vos sabés? En Brasil ha sido parte de la campaña de un señor que, como Bolsonaro, digo por esto que el señor dice la política,
política que está en relación con ideas misóginas, homofóbicas. Es muy grave. Néstor, quiero que usted me describa brevemente, ya para cerrar, con argumentos, digamos, sostenidos, pero no se me vaya por las ramas. Le pido, por favor, que sea preciso. ¿Por qué usted está en contra de que se reforme la ley de educación sexual? Y en tal caso, ¿atenta contra qué? ¿Qué puede provocar si eso progresa? Yo sostengo, desde su perspectiva, pero sea preciso, por favor. Yo sostengo que el Estado nunca, que la escuela de formación de los chicos es la familia y que la información sexual exclusivamente es de la familia, de papá y mamá. Y no quiero que yo y millones de papás, que nuestros hijos sean entregados al Estado para que el Estado se meta en la intimidad y en la identidad sexual de nuestros hijos. Este es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y por eso la gente está saliendo a la calle. ¿Le ve algún aspecto positivo a la educación sexual? Sí. Yo creo que los chicos tienen que ser enseñados en la educación sexual, pero creo que ellos son los menos capacitados para enseñar educación sexual porque nos están enseñando matemática, geografía, es un caos total. ¿Y qué enseñaría usted en una ley de educación sexual? ¿Qué contenido sí le parece valioso aportar? Por ejemplo, a ver. Porque mayormente la educación sexual tiene aspectos que son una suerte de ética sanitaria, ¿no es cierto? No te enfermes de SIDA, no te enfermes de esto. En el 2006 se instaló la educación sexual. La explosión de niñas embarazadas a partir de esa instalación es increíble. Entonces yo lo que creo que hay que enseñarles sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre a ser responsable, a cuidar a la mujer. El matrimonio heterosexual, dice usted, Esa es otra discusión, esa es otra, porque si no, no abrimos... ¿El matrimonio homosexual o no lo reconoce? Y si está en la ley, yo lo tengo que reconocer. No estoy de acuerdo, pero la ley dice lo que quiere y yo, la ley, tuvimos la ley de punto final, tuvimos un montón de leyes que después la quitamos, ¿no es cierto? Pero la ley de punto final era una ley, ¿no es cierto? Y la sacamos porque era injusta. Entonces hay un montón de leyes con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y yo sé que ustedes tampoco. Por eso es que protestamos y decimos un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero no es muy feliz comparar la ley de punto final con la de igualdad. No, igualitario. No fue feliz, digamos. Yo no la comparo con ella. Yo digo que, porque ella dijo de la ley, yo digo, hay leyes buenas y hay leyes malas. ¿No es cierto? Que no necesariamente los legisladores la invocan cuando forman una ley. Contenidos que estén vinculados al amor, a la familia, al matrimonio, ¿entendés? Porque cuando yo hablo de, por ejemplo, ahora está muy disgregada la familia, ¿no es cierto? La gente prácticamente está en crisis el matrimonio. Pero, por ejemplo, ¿usted tiene hijos, Néstor? Sí, tengo hijos, tengo nietos. De pronto un hijo suyo podría ser homosexual y un hijo suyo podría querer casarse con otro hombre, o podría un hijo suyo decir, ¿sabe qué? Papá, me siento preso en un cuerpo en el que no me reconozco y me gustaría tener un espacio en el colegio al que yo asisto para que se me reconozca, para que se me respete, para que yo pueda tramitar todo lo que estoy atravesando. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Le parecería útil? ¿No le parecería útil? Yo creo que un ciudadano tiene derecho. ¿Se imagina esa situación? Porque un hijo suyo también podría... No, puede pasar. Claro. Puede pasar a cualquiera. Uno no tiene... Por eso le digo, las personas pueden hacer un montón de cosas. Yo creo que lo que veo es que el mensaje de una minoría está impactando en la mayoría, y eso también es una cosa que a mí no me gusta. O sea, para construir derechos para minorías logramos transformar la vida y el sistema y el modelo de las mayorías. Yo lo que siento que detrás de todo esto hay una estrategia al contrario de lo que decía la señora acá, una estrategia de destruir Argentina. Yo veo en esto geopolítica. Yo uno todo, porque yo uno matrimonio igualitario, identidad de género, aborto, educación sexual, es todo un único paquete. Sí, totalmente. Porque si usted se fija, el informe Kissinger, que está desclasificado, va a ver como Kissinger le aconsejaba a Nixon que implemente todas estas cuestiones. Nos fuimos para otro lado. Bueno, pero hay que investigarlo. Está bien. Hay que investigarlo. Usted está diciendo todo lo contrario. Hoy el presidente de Estados Unidos tiene las mismas ideas que usted, y que en la Argentina son minoritarias, no mayoritarias, porque las ideas cavernícolas, misóginas y homofóbicas son minoritarias, y la mayoría de la gente
gente que muchas veces se ha opuesto al aborto, como yo le decía recién, está a favor de la educación sexual integral. Y es más, la mayoría de la gente que está en las iglesias está de acuerdo con la educación sexual integral. Lo que pasa es que hay unos pocos que son fundamentalistas y que difunden mentiras sobre otros en las iglesias, ¿sí? En algunas iglesias, y difunden desde mentiras, meten miedo, fortalecen lo peor del sentido común en contra de los otros, en contra de lo diferente, y en verdad esas son las ideas, no son las ideas, estoy hablando yo, no son las ideas mayoritarias en la Argentina, somos millones los que y las que en Argentina pensamos que tiene que aplicarse la educación sexual integral. Y lamentablemente las ideas que hoy tienen los Estados Unidos, como usted dice, el Fondo Monetario, el G20, no sé de qué habla, pero esas ¿No lo vio a Macri? ¿No lo vio a Macri con el W20, con el grupo del G20 femenino? ¿No lo vio a Macri decir, vamos a instalar transversalmente toda la ideología de género? Dijo el presidente de la Nación. Así que ustedes están en comunión con Macri, con el G20, señor, con todos estos grupos. Y eso es lo que me sorprende. Y me está interrumpiendo además. El presidente de los Estados Unidos y un candidato de Brasil como es Bolsonaro, ¿sí? Son digamos, comulgarían, ¿no es cierto? Son muy comunes en las ideas que usted está planteando, que están en contra de los derechos humanos de las mujeres, de la igualdad de género. Bolsonaro es muy respaldado por los evangelistas en Brasil. Exactamente, están en contra de la diversidad sexual. Yo la verdad que soy opositora, no sé si usted está mal informado también en ese aspecto y repite cosas que son mentirosas, lo acaba de decir. Yo soy férrea opositora al gobierno nacional de Macri, no sé si usted lo desconoce, está en la misma se posición, lo voy a decir. Está en la misma posición. No estoy en ninguna misma posición, sí, señor. Porque él es el que ha promovido esta apertura. Usted está en la posición de un sector de la sociedad que es un sector tremendamente fundamentalista, cerrado y que desconoce leyes nacionales como son la Ley de Educación Sexual Integral, como es la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como es la Ley de Matrimonio Igualitario, como es la Ley contra la Violencia de Género, como es la ley también que es la 27.234 ¿Usted está en contra del aborto o a favor del aborto? Que propone contra el ni una menos en las escuelas se ¿Usted está en contra del aborto o a favor del aborto? Señor, yo estoy a favor de la educación sexual integral, de los anticonceptivos para no abortar y del aborto legal para no morir. Pero es una ley el aborto. ¿Por qué? Es una ley. ¿Por qué? Porque en los países que han aplicado la educación sexual integral han aplicado los anticonceptivos y han aplicado que están legalizadas. Las situaciones de aborto han bajado la cantidad de abortos que se realizan. Yo estoy en contra del aborto clandestino, señor. Bueno, pregunto, Laura, Néstor, usted se sujeta Néstor, a la ley. Lo último, por favor, por favor, porque ya nos quedamos ya sin tiempo. Lo último, mañana a las 17 horas vamos a estar en el Congreso de la Nación, vamos a marchar al Ministerio de Educación y vamos a estar en todas las provincias, en todo el país. Entonces, no somos un grupo minoritario, no nos encolumnamos detrás del G20, ni detrás del gobierno, ni del FMI. Nosotros queremos una patria libre, no queremos ser colonia. Bien, Laura, algo cortito para cerrar, cortito, por favor. Me parece fundamental que en la Argentina las madres, los padres estén informados en relación con la educación sexual integral, porque son herramientas para los derechos de niñas, niños y adolescentes, contra el embarazo adolescente, contra el abuso infantil. Y estos sectores fundamentalistas que son minoritarios en la sociedad y que a través de la desinformación y la mentira tienen un peso en algunos sectores sociales, creo que tenemos que nosotras y nosotros animarnos a debatir y animarnos a plantear la información real de nuestras leyes vigentes en la Argentina, porque si no vamos a ir perdiendo derechos sociales. Bueno, gracias a los dos por haber venido y por haber vertido sus argumentos, y la verdad que la idea era esta desde el primer momento, muy amable, escucharlos a los dos, y hasta compartimos un mate todos juntos. Me parece perfecto. Uno Muchas solo gracias. porque sin agua, si no yo hubiese licenciado más. Bueno, Muchas gracias por el espacio. Gracias, muy interesante el debate.